Alcanzando la victoria en los propósitos de Dios. Alcanzando la victoria en los propósitos de Dios. Y estamos en nuestro ciclo crecimiento y multiplicación sobrenatural, ¿cierto que sí? Y vamos a ir al libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías allí en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios, libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el libro de Nehemías es un libro que nace o surge en medio de una crisis tremenda en el pueblo de Dios, cuando el pueblo ha sido deportado, ¿cierto? Y la ciudad ahora está sin muros, está desprotegida y hay una gran crisis. Pero en medio de esa crisis Dios levanta a un hombre que se llama Nehemías para reconstruir los muros. Y en los primeros capítulos nosotros vemos que este hombre es un hombre que tiene visión por su ciudad. Como habíamos visto, necesitamos visión de lo que Dios, de la necesidad, pero de lo que Dios puede hacer. Y Nehemías clamó a Dios, buscó de Dios, ayunó, oró para que Dios hiciera un milagro. Entonces Dios le abrió la puerta. Primero empezó con esa vida de búsqueda, pero segundo, Nehemías tenía un plan. Es importante entender que en el capítulo 2, versículos 4 al 8, vemos que Nehemías era un hombre organizado, ¿cierto? Y podemos aprender también de este hombre. Dice la palabra en el versículo 4, Nehemías 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guardabosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nosotros aprendemos de Nehemías que vio la crisis, oró, confesó el pecado, tomó la visión de Dios, que eso lo vimos la semana anterior. Pero nosotros vemos que también Nehemías era un hombre organizado, cierto que sí, era un hombre que hacía las cosas bien organizadas. Muchas veces por no organizar nuestra vida dejamos de recibir muchas bendiciones de Dios. Pero ¿qué hizo en su plan? En el plan él sabía a qué iba. Él iba a reconstruir los muros, lo tenía bien claro. Mi meta es reconstruir los muros, ¿cierto? Un lugar específico, Jerusalén. Un tiempo específico, porque el rey le dijo ¿cuánto tiempo va a durar? Y él tenía todo bien claro, voy a durar tanto tiempo. Pero también él tenía un presupuesto que incluía recursos humanos, incluía documentos que tenía que recabar, e incluía también recursos físicos y económicos. Es decir, que él tenía un plan bien detallado. Nosotros, al querer lanzarnos ahora a la multiplicación, debemos tener también esa precaución, ¿cierto? Ser organizados, tener metas claras, ¿cierto? Tener objetivos claros, tener en cuánto tiempo los vamos a lograr, con qué recursos lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y debemos aprender esos principios de la administración y de la organización para que podamos ser bendecidos. Dios bendice el orden. ¿Usted sabía esto? Cuando Dios nos da una visión, debemos poner orden en nuestra vida para que el Señor se pueda glorificar. Pero quiero hacer énfasis en un punto más del proceso de restauración que Nehemías estaba llevando, y también que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestro proceso de duplicación de las casas de paz. Y es esto, que Nehemías tuvo una gran oposición. Tremendo, diga conmigo, tuvo oposición. Tremendo esto, Nehemías tuvo oposición. Y dice el capítulo 2, versículo 19, por favor, dice la palabra de Dios, bueno, el 17 y el 18, y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos, y se esforzaron
esforzaron sus manos para bien. Bueno, aquí lo que Nehemías está haciendo es motivar al pueblo. Les está diciendo, mire, estamos en condición difícil, mire, estamos en crisis, pero no debemos seguir más en crisis. Levantémonos y edifiquemos. Y dice que la gente se animó, porque Dios le dio una palabra de ánimo a este siervo de Dios, de motivarlos, los animó y empezaron a trabajar en la obra de Dios. Pero entonces, ¿qué sucedió? Lo que ya dijimos, la oposición. En el versículo 19 del mismo capítulo, o sea, el versículo que sigue, dice la palabra: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces vemos que hubo oposición al empezar la obra, pero también vamos a ver más adelante que hubo oposición en medio de hacer la obra, y a lo último, al concluir, siempre hubo oposición. Y esto quiere decir que cuando usted se levanta para hacer la voluntad de Dios, cuando usted se levanta para cumplir los propósitos de Dios, cuando usted se levanta para agradar a Dios, va a haber oposición. ¿Cierto? Porque muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, cumplir los propósitos de Dios, pero que no haya ninguna oposición. Queremos que todo sea fácil, que no haya ninguna lucha, ninguna batalla, pero déjeme decirle que en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual, cuando usted quiere cumplir los propósitos de Dios, va a haber oposición. Satanás no va a estar contento con que usted levante hijos conforme al temor de Dios. Satanás no va a estar contento que usted levante una familia bien estructurada. Satanás no va a estar contento que usted abandone los vicios y abandone el pecado. Satanás no va a querer que usted edifique su vida. Satanás se va a oponer, pero le tengo buenas noticias: el Señor tiene la victoria para todos nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Alábalo al Señor, porque Él es el Rey de nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo fue esa oposición? Vamos al capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice este versículo: hizo escarnio de los judíos. Lo primero que vemos es que se enojó, el enemigo se enfureció. Eso lo dice también el versículo 7. Pero aconteció, oyendo Sanballat y Tobías el árabe y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, o sea, se enojaron mucho y empezaron a atacar a través de la burla. Esta palabra escarnio dice que se enfurecieron e hicieron escarnio de los judíos. Es la burla, ¿cierto que sí? Como usted quiere dejar un vicio y entonces Satanás le dice: pero usted, ¿qué se creyó? Nunca lo ha dejado y ahora sí lo va a dejar. Usted quiere restaurar su hogar y Satanás le dice: nunca ha sido un buen padre y ahora sí pretende serlo. Nunca ha sido un buen esposo y ahora pretende serlo. Nunca ha sido una buena esposa y ahora sí pretende arreglar su hogar. Es decir, que Satanás usa mucho la mofa, la burla. Quizás sus compañeros de trabajo le dicen: usted es el pastorcito, ¿no? Y a veces le añaden, por burlarse, el pastorcito mentiroso. Pero sabe una cosa: toda burla de Satanás hoy la aplastamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Satanás no se podrá burlar de ti porque tú eres un siervo de Dios. Satanás no se podrá burlar de ti, mujer, porque tú eres una sierva de Dios y tú cumplirás el propósito de Dios en tu vida, y toda burla es destruida ahora en el nombre de Jesús. Satanás temblará delante de ti, porque Jehová pelea por ti y te da la victoria. Echamos fuera todo espíritu maligno de burla en el nombre de Jesús. Pero la segunda herramienta maligna que usaron fue la herramienta del menosprecio. Versículo 2: y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Es decir, menosprecio, ¿cierto? ¿Qué podrán hacer estos pobres judíos? Menosprecio.
Y eso es lo que Satanás hace para desanimar al hombre, a la mujer, al cristiano, al siervo de Dios, al pastor, al líder, al que quiere cumplir los propósitos de Dios. Menosprecio. ¿Qué lograrán estos pobres judíos, estos harapientos judíos, estos insignificantes judíos? Pero recuerde que para el mundo no valemos, pero para Dios somos sus hijos amados. Jesucristo dio su sangre por nosotros. Somos el especial tesoro de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. No te desanimes, no te dejes menospreciar, porque tú eres valioso para Dios. Aunque te desprecien y te rechacen y te maldigan, Dios dice: tú eres mi hijo, yo te he escogido y manifestaré mi gloria sobre tu vida. Tenemos un Dios que nos ama, que nos guarda, que nos protege y que nos valora como hijos amados que somos de Él. Bendito el nombre del Señor. Pero el menosprecio es algo que Satanás usa para que las personas se sientan mal, para que se sientan insignificantes. Menosprecio hacia ellos, pero también menosprecio hacia la obra que estaban haciendo. Porque dice: si una zorra, bueno, digámoslo más o menos para entenderlo, ese muro que ellos hacen, si un gato se sube ahí, lo va a derribar. Es lo que estaban diciendo. Estaba diciendo: es tan endeble lo que están haciendo que hasta un gato derribará ese muro. Eso es lo que Satanás hace: menospreciarte a ti y menospreciar tu esfuerzo, diciendo que tu esfuerzo no sirve para nada. Pero no tienes que desanimarte, porque el Señor nos da la victoria. Versículo 4. Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No quedarán impunes aquellos que menosprecian al pueblo de Dios. Pronto el Señor se levantará y peleará por su pueblo que le ama, le sirve y le obedece. Y aquellos que los menosprecian tendrán que vérselas con Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero el tercer aspecto del desánimo fue porque cuestionaron también las motivaciones de ellos. Vamos a mirar en el capítulo 2, verso 19. Dice la palabra: pero cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea que hubo menosprecio, desprecio, una actitud déspota. Pero dijeron: lo que ustedes están haciendo es que se quieren rebelar contra el rey. O sea, trataron de acusarlos de que tenían malas motivaciones, de que se iban a rebelar, ¿cierto que sí? Muchas veces nuestros enemigos encuentran en nosotros quizá muy malas motivaciones. Dice: lo que usted quiere es esto y aquello, pero lo que nosotros queremos es que Dios sea glorificado, que su obra siga adelante y que Colombia sea llena de la gloria de Dios, y que abramos estas casas de paz, porque muchos van a conocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, pero con gozo? ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Porque hoy es una mañana de victoria. Hoy es una mañana que el que venga desanimado, el que venga afligido, el que se sienta menospreciado, el que se sienta menoscabado, hoy se va a levantar en victoria y va a saber que su Dios peleará por usted, que su Dios se levantará en victoria y nos levantará también a nosotros, y veremos la gloria de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que alabarlo con gozo y con alegría. Ahora también dice la palabra que ese desánimo vino porque hubo conspiración. Es decir, se reunieron varios para atacarlos a ellos. Dice el capítulo 4, verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se unieron contra ellos para atacarlos, para hacerles daño. Y dice el versículo 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarradores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, la cosa se había puesto tan tremenda que se confabularon, conspiraron y dijeron: nos vamos a unir, y cuando empiecen a trabajar les vamos a caer y los vamos a matar. Y esto había afligido al pueblo de Dios, porque esa conspiración había traído temor a sus vidas. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Pero ¿sabe una cosa?
Nehemías, el siervo de Dios, supo cómo vencer la oposición. Porque la oposición va a venir, pero Nehemías supo cómo vencer la oposición. Y quiero que miremos algunos aspectos. ¿Cómo venció Nehemías la oposición? Primero, a través de la oración. Diga conmigo, la oración es fuente de poder. Dice la palabra: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Porque la oración es el arma que Dios nos ha dado para cuando nosotros somos afligidos, somos abrumados, somos menospreciados, quizá vienen contra nosotros. No tenemos armas carnales o armas humanas, sino que tenemos un arma muy poderosa que se llama la oración. El mundo no ha conocido el poder de un pueblo que ora, pero nosotros sabemos que somos más poderosos de rodillas que de pie. Porque el Señor ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te llegó el momento de orar en esa crisis que estás pasando. Te llegó el momento hasta que la gloria de Dios descienda, hasta que toda crisis sea superada. Porque cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha en los cielos y responde a nuestro clamor. Dice el libro de Nehemías, que es nuestro texto básico, capítulo 1, verso 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean revelar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Nosotros vemos a Nehemías orando antes del proyecto, ¿cierto? Antes de ir a enfrentarse a esos enemigos, él estaba orando, pidiéndole a Dios que le diera gracia ante el rey. Pero no solo oró en ese momento. Capítulo 4, versículo 4 nos dice la palabra de Dios: cuando hubo la oposición, dice la palabra en el versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces, cuando él ve que los están menospreciando, los están atacando, los están persiguiendo, ¿qué hace? No se queja, sino que levanta un clamor a Dios. Tienes que aprender a orar para que veas la mano de Dios peleando a favor tuyo. De aquí tienes que ser empoderado para ser un intercesor. Cuando las cosas se ponen difíciles, no hay que llorar, no hay que lamentarse, no hay que afligirse, sino hay que orar. Hay que clamar a Dios, hay que meternos con Dios. Por eso dice la palabra que él clamó a Dios y le dijo: Señor, mira, somos objeto del menosprecio de ellos, pero yo te ruego que tú intervengas. Versículo 5 dice: no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Estamos en el versículo 5. Y en el versículo 9 dice que cuando conspiraron, dice el versículo 8 que habían conspirado, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La respuesta, hermanos, para el desánimo que produce la oposición es la oración. A veces Dios permite cosas que nos presionan, permite situaciones asfixiantes, permite cosas que nos atribulan para que clamemos a Dios. Así pasó cuando Israel estaba esclavo en Egipto. La opresión era tremenda y esto los llevó a clamar y Dios respondió. La opresión, la oposición nos debe llevar a orar. En el Salmo 50, por favor, les quiero motivar. Vamos a mirar la palabra en el Salmo 50, versículo 15. La palabra del Señor nos habla y nos dice de la siguiente manera: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué dice Dios que hagamos en el día de la angustia? ¿Qué dice? Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué tienes que hacer cuando estás afligido por muchas luchas, oposiciones, pruebas y dificultades? Dios te dice en la palabra:
Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice el Señor en su palabra. También vamos a ir al libro de Isaías. Por favor, abra su Biblia, Isaías capítulo 62, y observamos aquí también un mandato y una promesa que Dios nos da como pueblo de Él. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la oposición es grande, dice Isaías 62, 6: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia conquistadora, una iglesia que vence toda oposición, una iglesia que es puesta para alabanza, que la gente diga: qué iglesia tan bendecida. ¿Estamos de acuerdo? Qué cristiano tan bendecido, qué hogar tan bendecido. Eso es lo que Dios quiere. Pero Isaías está diciendo: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Se necesita poner los guardas de oración. ¿Los qué? Los guardas de oración, que nos apoyamos mutuamente. El uno ora por el otro por cada uno de sus hermanos, y nos estamos apoyando cuando viene la oposición, cuando viene la amenaza, cuando viene la confabulación de nuestros enemigos. Tenemos que poner guardas de oración. Y hoy es el tiempo de que pongamos guardas de oración sobre los muros, y que de día y de noche sigamos orando y no callemos jamás, ni le demos reposo a Dios. ¿Qué es lo que, cómo así que no le demos tregua a Dios? ¿Qué quiere decir? Que estamos insistiendo: Señor, danos la victoria por la mañana y por la tarde. Señor, danos la victoria y por la noche. Señor, danos la victoria y por la madrugada. Señor, danos la victoria y al otro día, por la mañana, por la tarde, por la noche, a la madrugada. Señor, danos la victoria. No le damos tregua, no lo dejamos tranquilo hasta que Dios se levanta y esparce a nuestros enemigos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Qué es lo que tú necesitas? No quejarte tanto, sino levantar guardas de oración en tu hogar. Organizar a tu familia para que ore contigo y que se hagan turnos de oración. ¿Qué es lo que tú necesitas en ese sector? Organizar a tu sector en oración. Esa casa de paz, que todos empecemos a orar, que no le demos tregua a Dios, que tengamos guardas de oración sobre los muros y persistentemente oremos como la vida insistente hasta que la victoria llegue. Gloria a Dios por eso. Entonces, qué hermoso texto, ¿cierto? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Entonces vemos una oración insistente. Por eso también el apóstol Pedro dijo, por favor, primera de Pedro 5, porque son textos del Antiguo, del Nuevo Testamento también. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Es un texto muy conocido, pero que hoy tenemos que recuperarlo, ¿cierto que sí? Desde el versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Dios o sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad, toda preocupación, todo temor. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿cierto que sí? Pero dice la palabra también: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que cuando venga esa lucha, nosotros debemos ser sobrios y velar, estar allí en ese lugar de intercesión, de velar, de interceder, de orar, y según el versículo 9, de estar firmes en la fe.
firmes en la fe, ¿cierto que sí? Diciéndole al enemigo: aunque Satanás tú quieres destruirme, yo estoy confiando en el Señor, estoy firme, estoy afianzado en las promesas del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermano, yo quiero animarle que usted se afiance y usted se afirme en la fe. Cierto que sí, ahí está la victoria. Afianzados en la oración, pero también en la oración con la palabra. Cierto que sí, reclamando la palabra de Dios, las promesas. Señor, tú has dicho, Señor, tú has prometido. Tú necesitas tener más palabra en tu vida para reclamarla, para confesarla, para proclamarla. Porque ¿cómo es que nosotros podemos vencer la oposición? Sí, por la oración, pero oración basada en la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? A veces llega el enemigo y no tiene ni un alfiler para defenderse. La Biblia dice que que la palabra no es un alfiler, sino que es una espada de doble filo, que yo tengo que conocerla, y cuando venga ese ataque yo puedo confesar: Señor, tu palabra dice que no me dejarás, que no me desampararás, que siempre estarás conmigo. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Y usted, con esa oración basada en la palabra, se para firme contra Satanás y dice: Satanás, no te voy a dar lugar, porque el Señor me ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Apelando al nombre de Cristo, dice que en su nombre echaremos fuera demonios, cubiertos con la sangre de Cristo, y alabando a Dios también. ¿Sabe una cosa? Hay victoria cuando lo alabamos. Hay victoria cuando resistimos al diablo alabando a Dios y exaltándole, aplaudiendo y dando gritos de júbilo. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En resumidas cuentas, Dios nos ha dado armas para vencer en medio de la oposición, en medio de la crisis, en medio de las amenazas, en medio del menosprecio. Entonces, ¿cómo venció Nehemías la oposición? A través de la oración y las armas de Dios, pero también motivando debidamente al pueblo. Vamos a Nehemías 4:14. Gracias a Dios, dice la palabra de Dios: después de esto miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cómo respondió Nehemías a la oposición que desanima? Él respondió a la oposición motivando a su pueblo primero a acordarse de Dios. Muchas veces en la crisis nos olvidamos de Dios y decimos: no, Dios también se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cierto? Y eso es lo que Satanás quiere, que usted se olvide de Dios. Pero en este texto dice: acordaos del Señor grande y temible. Hoy tenemos que acordarnos de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que Dios es Padre, de que Dios es bueno, de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros, de que Él es invencible, protector y proveedor. Acordémonos hoy de quién es nuestro Dios. En la crisis nos olvidamos quién es Dios. En la enfermedad nos olvidamos que Él es nuestro sanador. En la crisis económica nos olvidamos que Él es nuestro proveedor. Cuando nos sentimos afligidos y que vienen contra nosotros, nos olvidamos que Él es nuestro protector. Pero si te has olvidado, vuélvete a acordar de Dios como el que te ayuda, como el que te sustenta. ¿Cuántos queremos acordarnos de nuestro Dios? ¿Cuántos queremos acordarnos de lo bueno, de lo maravilloso, de lo poderoso que es Dios? Acuérdate del que te creó, acuérdate del que te redimió, acuérdate del que derramó la sangre por ti, acuérdate que Él te dijo: siempre estaré contigo. No te olvides de Dios. No nos olvidemos del Señor, porque Él es nuestro Señor y nuestro Rey. Bendito el Señor. Pero también dice: no temáis. ¿Por qué? Porque el temor es uno de los peores enemigos. Hay personas que tienen temor al diagnóstico médico
que le dice: te quedan unos pocos meses de vida. ¿Cuántos me están escuchando? Y viene ese temor a morirse, ¿cierto? Y viene el temor. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos libertó del que nos tenía esclavos por temor a la muerte. Nos libertó de Satanás, que nos tenía esclavos por temor a la muerte, porque Jesucristo aún venció la muerte. Es decir, que ni la muerte nos debe atemorizar, porque conocemos a uno que dice: yo soy la resurrección y la vida. Y no solo lo dice, sino que venció la muerte. Al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios por esto? Qué importante es esto. El Señor Jesucristo es nuestro Dios. Pero hay temor a la crisis económica, ¿cierto? Hay temor a no poder responder con la economía. Hay temor a que el hogar se destruya. Hay temor a que el hijo se vaya. Hay temor a que el esposo se vaya. Hay temor a tantas cosas. Pero la Biblia nos dice hoy: no tengas temor. El mandamiento que más se repite en la Biblia, según los estudiosos bíblicos, es este: no temas. Siempre Dios repite: no temas, no temas, no temas. Que el temor no tome nuestras vidas ni nos paralice, porque el Señor siempre nos dice que no temamos. Vamos al libro de Números, por favor. ¿Cuántos estamos acá? Números capítulo 14, por favor, versículo 9. La palabra de Dios nos dice, es decir, que tenemos que vencer el temor, y dice así. Dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. En el contexto de el tomar la tierra prometida, cierto que Dios les dio la tierra, mas sin embargo en la tierra había gigantes. Dice que eran los hijos de Anac, gente grande, muy gigante. Y claro, ellos dijeron: bueno, Dios nos prometió la tierra, pero esos gigantes, ¿quién los va a sacar? Les dio miedo. Pero el Señor les dijo: no tengan temor, no tengan miedo, no sean rebeldes a la voz del Señor, ni tengan miedo del pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que confesar, que aunque hayan gigantes, los comeremos como pan. Dígame, diga: todos mis adversarios serán como pan, los comeremos como pan. Dios se glorificará. Dios nos ha dado la victoria. No tengo temor, porque el Señor está conmigo. Gracias a Dios. Qué tremenda palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. En el libro de Josué, también el Señor le repite a sus siervos. Recuerdan precisamente cuando va a entrar a conquistar. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 9, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. ¿Cierto que sí? Y le dice: no tengas temor. Hoy Dios te dice: no tengas temor, porque Dios te da la victoria. Hoy nos dice el Señor: no tengas temor. Pero también la palabra de Dios nos dice, Josué 1:9 es el que hemos mencionado, pero también en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, vamos a mirar versículos 28 y 30. Siempre Dios está motivando a su pueblo a no tener temor. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en nuestra vida, porque el temor es algo muy maligno, que hace que la persona se derrote, que hace que la persona claudique, que hace que la persona renuncie, que la persona bote la toalla y diga: no sigo más. Cierto, quizá algunos de ustedes han pensado: no sigo más. Pero el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Capítulo 1, verso 28 de Deuteronomio. ¿A dónde subiremos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo
por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Dice, no tengas miedo, porque el Señor peleará por vosotros. Diga conmigo, el Señor pelea por mí. Dígalo, confiéselo ahí, confiéselo ahí. Dios pelea por mí. No tengo temor, porque el Señor pelea por mí. Qué importante es esto. Entonces tenemos que vencer el temor, tenemos que vencer el desánimo, pero tenemos que batallar y vencer y luchar por lo que Dios nos ha dado. Vamos a segundo libro de Samuel, por favor. Vamos allí. Capítulo 10. Quiero que miremos este versículo. Mire, cuando viene el desánimo, tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Porque Nehemías estaba reconstruyendo unos muros que salvarían a sus familias, a sus hijos, a su esposa, que sería de bendición para toda una nación, porque una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida. Los enemigos no querrían que hubiese muros para tenerlos esclavizados, para tenerlos destruidos, para arrasarlos cuando ellos quisieran. Pero una vez que está el muro, no podrían acabarlo, cierto que sí, pero ellos tenían que esforzarse, tenían que luchar y esforzarse, porque sin esfuerzo no se logran los propósitos. Por eso dice el libro de Samuel, que ya hemos dicho, segundo de Samuel capítulo 10 verso 12, cuando hay desánimo, cuando viene la oposición, Dios nos dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Entonces lo que Dios les llama al pueblo es a esforzarse, ¿cierto? A batallar, a luchar, a no dejarse vencer por el temor, a no dejarse vencer por la oposición. Por eso este versículo dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. En vez de desanimarte, en vez de quejarte, esfuérzate. Anímate en Dios, acuérdate del Señor, vence el temor y esfuérzate, porque el Señor te va a ayudar. Lo mismo pues habíamos visto en Nehemías 4:14, ¿cierto? Dice, no temáis, en una de las partes del versículo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que les está diciendo, no se dejen desanimar, esfuércense, batallen, porque el Señor tiene la victoria. Yo les quiero motivar, hermanos. Al terminar este año, yo no sé cómo algunos ya están tristes, ¿cierto? Estamos hasta ahora en noviembre y ya están pensando, ay, ¿cómo será este diciembre? Ya están alistando los pañuelos para llorar, ¿cierto? Quizá alguien está aquí diciendo, ya se acerca, ya se acerca, ya se acerca diciembre, qué tristeza. Pues para muchos es mucha alegría, pero para otros es mucha tristeza. Dice, no tengo trabajo, me fue mal este año, me fue mal en el hogar, me fue mal en tantas cosas, y terminar este año, qué tristeza, no, qué bendición, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Padre? Gracias a Dios. Entonces lo que tenemos es que esforzarnos, levantarnos en victoria y confesar que el Señor está con nosotros, y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el último aspecto que quiero compartir está precisamente en Nehemías 4 también. Es la persistencia, perseverar hasta lograr el objetivo. Diga perseverar, diga conmigo, perseverar. Algunos supervisores están diciendo, uy, está muy dura esta meta de duplicar los grupos, y están derrotándose, ¿no? Y están diciendo, pero esto está difícil. A ver, los supervisores, ¿dónde están? Pongan atención a esto. No se derrote, sino que hay que perseverar. Diga conmigo, hay que perseverar. ¿Y dónde encontramos la perseverancia? Capítulo 4, verso 6. Vamos a mirar la palabra de Dios. Dice el capítulo 4:6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces lograron hacer todo el muro y la mitad de la muralla, porque hubo ¿qué? Ánimo para trabajar, porque perseveraron. Se trata de perseverar. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
¿cierto? Y alcanzará la victoria, por supuesto, pero se requiere perseverar. El que persevera alcanza, dice una expresión popular, ¿cierto? Pero el Señor dice que si perseveramos llegaremos a la gloria eterna, que si perseveramos lograremos un ministerio bendecido, que si perseveramos veremos la gloria de Dios. Pero algunos están que claudican y dicen: yo como que estoy que boto la toalla. Pero la palabra de Dios dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que persistimos para vida eterna, sino que persistimos para ver la bendición de Dios. Yo quiero animarle en el nombre de Jesús a persistir, a perseverar, a dejar el lamento y el lloro, y a levantarse y a decir: Padre, voy a perseverar, voy a insistir, voy a dar paso tras paso, paso tras paso, paso tras paso, hasta que llegue a lo que tú tienes para mi vida. Pero no voy a retroceder, voy a perseverar. ¿Cuántos deciden perseverar? En medio de la oposición ellos perseveraron. En medio del menosprecio perseveraron. En medio de la oposición perseveraron y lograron hasta un punto. Pero dice la Biblia en el versículo 23, por favor, dice la palabra: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni mi gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, ellos estaban en un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Construir los muros. Y aún ellos no paraban sino solamente para bañarse. Y se bañaban y se volvían a colocar la ropa y seguían. Es decir, no daban tregua, seguían, insistían, perseveraban. Tú tienes que perseverar. Y perseveraron y perseveraron. ¿Y qué sucedió? No solo lograron la mitad, sino vamos al capítulo 6, verso 15, por favor. Dice la palabra de Dios: fue terminado pues el muro. Diga: fue terminado el muro. Diga: fue terminado el muro. Misión cumplida, lo lograron, pudieron terminar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos amados, tenemos que alcanzar esa meta. Tenemos que lograrlo. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Es decir, lo lograron antes, en tiempo récord. Lo lograron, terminaron. No se dejaron vencer, perseveraron. Persevera, sigue adelante, vence. Logra el objetivo que Dios te ha dado. Logra la meta que Dios te ha dado. Y perseveraron y siguieron y lo lograron, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cierto que sí? Estamos en el versículo, capítulo 6, verso 23. ¿Cierto que sí? No, versículo, capítulo 4. ¿4 qué? 23. Dice que ellos no dejaron, y después el versículo 24, 23. Listo, muy bien, ahí estamos. Pero luego vamos al 6, ya lo vimos, 6, 15, que lo acabamos de leer. Se me pasaron un poquito así los versículos. Fue terminado pues el muro. Pero mira el versículo 16. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es decir, que Dios fue glorificado, que Dios fue exaltado, que el Señor recibió toda la gloria. Lo lograron, gloria a Dios, y tú también lo logras, porque el Señor está contigo. Vamos a orar, ponte en pie. Padre, te damos la gloria, te damos la gloria. Gracias, gracias Señor. ¿Cuántos están animados? Entonces, póngase en pie. Gloria a Dios. A ver, pronto. Gracias Señor. Príncipe, fuerte. Todos. Fuerte Dios. Fuerte Dios. Admirable.